¿Sí me ven? Por lo menos me escuchan, ¿cierto? Hola a todos, buenas tardes. Bueno, como dice el pastor Robert, mi nombre es Luis Carlos Taborda. Estoy en Cali, mi esposa, mis hijos envían saludos, la iglesia también. Los esperamos por ahí en Cali, Colombia, cuando deseen visitarnos, a los pastores, a sus familias, a los hermanos. La verdad es que hemos creado un vínculo con ustedes, un vínculo que, como decía el hermano Martín, proviene por el sacrificio de Jesús y ahora también más familiar, porque cada año Dios me ha permitido estar aquí. Y ayúdenme a orar. Mi esposa y mis hijos tienen la cita para la Embajada Americana en Bogotá, en Colombia, en febrero 24 y 25. Entonces oramos para que les aprueben y podamos ya venir acá a servir todos juntos como familia. Estoy orando también por mi hijo Sebastián, mi hijo mayor. Sí, hace poco sufrió un accidente y bueno, se está recuperando, ahorita está en reposo y también envía saludos. Así que bueno, gloria a Dios por eso. Gracias a Robert, su familia, a la iglesia que me hace sentir como en casa. Sí, llego aquí, no siento que esté en un lugar desconocido. Gracias también al pastor Diego, su esposita, que con su hospitalidad me bendicen cada día. Y bueno, quiero compartir el día de hoy un tema que la verdad me quebranta mucho, porque es algo que experimento y he experimentado en estas últimas semanas como nunca. Entonces quiero compartir con ustedes esto. Y vamos a estar hablando acerca de Jesús como la esperanza que todos necesitan. Jesús es la esperanza que todos necesitan y va a estar basado en Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Así que por favor puede abrir su Biblia. Ahí en esos pasajes estaremos recorriendo dos versos, tal vez viendo algunos textos paralelos. Sin embargo, creo que me voy a enfocar en el verso 6. Ahí hay dos expresiones que quiero resaltar de todo lo que nuestro Dios es y de todo lo que nuestro Señor Jesucristo manifiesta para nosotros como sus hijos, como sus ovejas amadas. Así que permítame, oramos y estudiamos la palabra. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, permitirnos estar aquí estudiando tu palabra, cantando, teniendo compañerismo, Dios. Y podemos ver, Dios, en una pequeña dimensión lo que será en la eternidad, de diferentes nacionalidades, de diferentes contextos, diferentes pasados, tal vez con vidas, algunos un poco más oscuras que otros, pero con algo en común, y es que tú nos has redimido, tú nos has rescatado, y en ti somos uno, Señor. Gracias por eso. Te pido que sigas fortaleciendo, Dios, en esta congregación, en este ministerio, Dios, esa unidad que tú por medio de tu sangre has ganado, Señor. Y también que los pastores que estamos aquí de diferentes lugares podamos transmitir eso a nuestras congregaciones y tal vez hacer algo juntos, poder servir unos a otros cuando lo necesitemos. Habla ahora a nuestros corazones, habla ahora a nuestras vidas, que tu palabra, Dios, llegue hasta lo más profundo, remueva, consuele, anime, exhorte, Dios, a cada cual, Señor. Te pido para que seamos esa tierra fértil donde tu palabra, como la buena semilla, cae y da fruto a 100 por 1, Dios. Te bendecimos y rogamos para que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en un mundo en la actualidad donde el ser humano busca paz y esperanza en métodos, en prácticas. Algunos tal vez hemos puesto incluso la esperanza y un deseo de paz en líderes gubernamentales. Creo que ustedes han experimentado eso y pueden conocer personas un poco fanáticas donde no solo apuntan a un líder, pero colocan en él un deseo de esperanza y de paz, un poco más allá de lo que deberíamos. Sin embargo, hay una estadística que se ha demostrado que se cumple, y es que cuando colocamos
nuestro deseo de paz, de saciar esa esperanza que tenemos en alguna cosa, líder o actividad en este plano terrenal, siempre generalmente quedamos defraudados. Si colocamos la esperanza, por ejemplo, en cosas como el deporte, buscando salud, el día que nuestra rodilla, nuestro manguito rotador se dañe o nuestra cadera, ya no va a ser igual. Algunos colocan incluso su deseo de satisfacción de la paz, de la esperanza, en prácticas como la meditación, en prácticas como la búsqueda de paz, y hacen muchas cosas para tratar de mantener el equilibrio mental. Pero llega un día donde incluso tomando la primer taza de café en la mañana, la taquicardia y la ansiedad ya no le permite tomar más café. Y ahí se quita su paz. Y buscamos saciarnos, buscamos la esperanza, buscamos la paz en las personas, pero nos podemos dar cuenta que seguramente podemos ser defraudados. Pero la pregunta es, ¿existe algo o más bien alguien que nos puede brindar una paz real, una paz duradera en nuestras vidas? ¿Es posible experimentar la esperanza en nuestras vidas de tal forma que jamás quedemos como derrotados ante cualquier circunstancia? ¿Es posible experimentar una verdadera paz y una verdadera esperanza? Es posible, pero no es en algo, es en alguien, y ese alguien es Jesucristo, el Hijo de Dios. Solo en Él podemos experimentar verdadera paz y verdadera esperanza. Y este tema, estos textos que vamos a citar, profetizan de Él hace miles de años y se ha cumplido al pie de la letra, por lo cual nosotros deberíamos dar oído a eso. Y si bien tenemos que ser diligentes en nuestras tareas diarias, incluso en prácticas, como lo mencionaba el pastor Robert, de ejercer el voto en la nación, deberíamos colocar nuestra paz y nuestra esperanza en Cristo Jesús. Y no solo colocar la paz como asentar una taza en una mesa, deberíamos abalanzarnos a Él, porque Él es la paz, Él es la esperanza, y en sus manos jamás seremos derrotados. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque dudemos como Tomás, jamás perderemos, porque Él ha ganado. Ha vencido a Satanás, ha vencido la muerte, ha vencido el pecado, y en Él somos más que vencedores. Así que nuestra esperanza y nuestro deseo de saciar la paz debe estar en una persona, y es en Jesucristo. Quiero leer Isaías capítulo 9, versos 6 y 7. Si me acompaña la lectura dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Este es uno de los pasajes más citados del Antiguo Testamento en cuanto a la profecía del Mesías. Y si lo recorremos brevemente, podemos ver algunas características que ya han sido cumplidas, pero muchas personas tristemente se quedan en la superficie del pasaje y no entienden que Jesús, por ejemplo, es el mejor de los consejeros. ¿Cuántas veces nosotros, necesitando un consejo, acudimos a diferentes fuentes antes de que a Cristo Jesús? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado a Dios como la última opción? Cuando en las notas tal vez de nuestras libretas o en nuestros pies de página de la Biblia dice Dios debe ser el número uno. Pero ¿cuántos en la práctica hemos dejado a Jesús como la última opción? Entonces, navegar brevemente por medio de esos pasajes nos debe recordar que hay alguien que nos está esperando para escucharnos y para decirnos la verdad, aunque a nosotros nos moleste. Pero la verdad que proviene de Cristo Jesús, es una verdad que cuando se pone en práctica
transforma nuestras vidas. Y ahí deberíamos nosotros acudir. Ahora hay algo interesante antes de ahondar en los textos y es el contexto del pasaje. Isaías está profetizando aproximadamente en el siglo VIII antes de Cristo, durante un periodo de inestabilidad política, inestabilidad religiosa, y sus profecías parecían opacarse por el juicio. Y este es un patrón que se repite en el profeta Isaías. Habla de juicio, pero de repente habla de un redentor. Después habla de un redentor y vuelve y habla de un juicio. Queda como equilibrada la balanza entre el juicio y la desesperación, pero el redentor. Sin embargo, lo que Isaías está mostrando no es que el mal esté a la misma medida o altura del bien. Lo que está mostrando es que en un mundo oscuro hay un redentor y un Mesías, que Israel y el mundo entero no solo deberían anhelar, pero vivir en pos de él, incluso antes de que naciera. Ahora nosotros ya tenemos los textos, tenemos la historia, el cumplimiento. Nosotros deberíamos no solo recordar que Jesús, el Mesías, nació y vino, deberíamos vivir en pos de él, porque todo lo que se dice de él, lo que se dijo, se ha cumplido al pie de la letra. Y esas promesas, esas profecías que se cumplieron en su nacimiento nos deben mostrar que las promesas que tiene para quienes les temen, él también las va a cumplir. Y vamos a ver muchas promesas por medio de su carácter en este pasaje. Ahora, la aplicación práctica de todo este contexto es que Dios, antes de ejecutar sus juicios, siempre envía un mensaje de redención. Y ese mensaje apunta siempre a Jesús. Puede que alguna persona esté escuchando acerca de juicio, acerca de salvación, y quiero decirle algo, la salvación es ahora. Hoy es el día de su salvación. Hoy es el día de nuestra redención, del perdido. Hoy es el día, si cree en Jesús. Ahora quiero reconocer algunos aspectos que están en el verso 6 acerca de Jesús. Y el verso 6 nos muestra una revelación gloriosa del nacimiento de Jesús. Note lo que dice el verso 6. Porque un niño nos es dado, hijo nos es dado. Ahora, con estas palabras a veces pensamos que solo se hace referencia a Jesús en el pesebre, a Jesús como un niño. Pero estas palabras tienen algo de fondo. Y es que Dios, para redimir al hombre, no envió a un ángel o a un ser perfecto como Adán en la creación. En ese sentido, tenía el precepto de Dios un deseo de tal empatía con la humanidad, con su pueblo de Israel, que dio un niño. Y no hay nada más vulnerable que un niño. Y era por medio de ese niño que Jesús entraría al mundo en su encarnación. Era por medio de ese niño donde Dios estaba mostrándole al mundo que tenía empatía, pero también le estaba mostrando la gravedad de su separación de su pecado, porque el Hijo de Dios, siendo perfecto, tendría que derramar su sangre inocente, limpia, santa y pura por nosotros. Y es impresionante cuando nosotros observamos esto, porque ¿quién de nosotros daría a su hijo por el más perverso de los pecadores? Escasamente daríamos nuestras vidas por nuestros hijos, nuestras esposas, nuestras familias, pero por el más perverso de los hombres seguramente no tendríamos opción para dar nuestros hijos. Y Jesús, el Hijo de Dios, no tuvo en nada a qué aferrarse de su gloria y por disposición del Padre vino en forma de niño, en un pesebre. Quiero que se pregunte esto. ¿Usted se imagina a Jesús en la panza de María? ¿Cómo se imagina usted a Jesús en la panza de María? Tenía cunita de oro ahí en la panza de María, una hamaquita de oro. Nosotros no tenemos, aparte de lo que podemos ver seguramente en videos y sensaciones científicas, lo que un niño experimenta en el vientre de su madre. Pero Jesús no fue ajeno a esa realidad. De hecho, todos los que estamos aquí, independiente de nuestra escasez, humildad económica,
tenemos mejor condición, humanamente hablando, que cuando Jesús nació. Sí, estaba analizando algo que el pastor Diego me decía y es que hay colchones acá que pueden costar $4,000, $3,000, bueno, no sé. Y le creo porque él vive acá, yo no. Pero yo pienso en dólares en un colchón y yo dormiría en el piso de mi casa antes de comprar uno en ese precio. Pasando eso a pesos colombianos, no, o sea, duermo en cualquier cosa, pero no, no. Pero el Hijo de Dios nació en un pesebre, en un establo. Tal empatía tiene el Hijo de Dios que vino ahí y vino por amor a nosotros. Cuando leemos un niño nos es dado, es que el hombre más grande de todos los tiempos, la persona más importante que ha podido pisar este planeta, nació en peores condiciones que las que nosotros podamos imaginar. Pero todo lo hizo por amor, por empatía con nosotros. Ahora, no podemos quedarnos en esa imagen, porque ¿a cuál de nosotros cuando nacimos los ángeles aparecieron a cantar gloria en lo alto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Eso no sucedió con nosotros. Ya quisiéramos, pero con el Hijo de Dios cuando vino hubo gloria, porque Dios sabía lo que estaba sucediendo y la humanidad estaba recibiendo el mejor de todos los regalos. El camino, la disposición para que tuviéramos paz estaba frente de nosotros. Pero Israel, el hombre, lo que hizo fue matarlo, lo desecharon. La esperanza en sus manos y lo que hicieron fue clamar por Barrabás. ¿Ha escuchado esa expresión? Tal vez en algunos países latinos se dice eso. Es mucha barrabasada. No sé, en Colombia lo dicen, no sé si en alguno de sus países dicen barrabasada. Una barrabasada es dejar lo mejor por cualquier otra cosa que el hombre prefiera como inútil. Al Hijo de Dios a un lado y prefirieron un ladrón, un guerrillero. Un comentarista dice, qué increíble misterio. No hay nada más débil, más incapaz ni más dependiente que un niño. Teóricamente el Mesías pudo haber llegado en forma de un hombre adulto, creado adulto tal como Adán fue creado, pero para que Jesús se identificara completamente con la humanidad y para demostrar en su vida la naturaleza de servicio que está en Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Noten esto, no dejó de ser Dios, pero es hombre. Si Él estuvo dispuesto a despojarse de tal manera para ofrecernos redención en su encarnación, ¿qué más no podrá dar por nosotros siendo sus hijos? Pablo entendió eso y dice en Romanos, si no estoy mal, es en Romanos 8:32 que el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cuánto más nos dará a nosotros todas las cosas que necesitemos? No escatimó Dios en eso. Pero el Hijo de Dios no vino a regañadientes. El Hijo de Dios no vino a regañadientes. Él se despojó a sí mismo. Entonces estamos hablando de Jesús, del príncipe de paz, que estuvo dispuesto a despojarse de su gloria para venir por ti, por mí. ¿Cuánto más Dios con Él no nos dará todas las cosas que necesitemos? ¿Cuánto más? Él es el príncipe de paz. En Él deberíamos refugiarnos constantemente. Ahora notemos lo que dice Isaías, su principado sobre su hombro. Y esto hace referencia a que llegará un día donde aquel que nació en ese pesebre, en ese humilde pesebre, gobernará no solo la tierra, pero la eternidad. En Apocalipsis se habla de un periodo conocido como el milenio. El mundo verá a Jesús volver por segunda vez y no para estar en un pesebre, vendrá en poder y gloria para reinar en esta tierra. Y cuando la tierra y las cosas que vemos pasen, entonces reinará por la eternidad. Y tal es su gloria que no necesitamos ni sol ni luna.
sino que Él estará ahí en medio de nosotros. ¿Puede imaginarse eso? Ese es nuestro regalo. Él es el centro de la Navidad. En Él deberíamos colocar toda nuestra esperanza. No en nadie más, no en cosas, no en actividades. La medicina seguramente será necesaria en algunos casos. Y no debemos ser irresponsables frente a tratamientos. Pero hay alguien que nos puede dar una esperanza por encima de eso. Y es Cristo Jesús. Amén. Ahora también dice que se llamará su nombre admirable. Y aquí comenzamos a ver unas cualidades del Hijo de Dios. El Mesías es admirable. Literalmente quiere decir maravilloso, sorprendente. Y esto apunta en varias direcciones. Él como persona es asombroso, admirable, maravilloso. Imagínate a Pedro negándolo por tercera vez. Canta el gallo. Se cumple cuando Jesús le dijo, me vas a negar. Y él había dicho, por nada del mundo te voy a negar. Y voltea y mira y ve a Jesús. ¿Puedes imaginarte a Jesús? Su mirada. A Pedro diciendo, yo no lo voy a negar, y empieza a negarlo, a negarlo, a negarlo. Y voltea y mira al Señor en medio de la multitud. ¿Puedes imaginarte eso? Él es admirable. Y toma esa expresión. ¿Has fallado al Señor en algún momento? ¿Has fallado? Y no solo que has fallado ocasionalmente, has fallado en algo que seguramente tú mismo dijiste, Señor, nunca más voy a volver a hacer eso. Pero ¿qué sucedió cuando caímos? Notamos su mirada, porque Él mismo es admirable. Él es admirable, es la persona más maravillosa, sorprendente. Y no solo Él como persona, su obra es asombrosa, maravillosa. Él mismo fue el sacrificio por nosotros, su sangre. Él es el sacrificio. Y no es un sacrificio que dure un par de años, es un sacrificio que dura por la eternidad, suficiente como para eso. ¿Cuánto tiempo dura nuestra promesa de no enojarnos o de no ser resentidos con alguien cuando nos falla? Pero el sacrificio de Jesús es tan admirable que aquel que cree en Él, que se arrepiente de corazón de sus pecados, ese sacrificio es suficiente para tener una relación por la eternidad. Donde el Señor nunca más va a decir, ¿te acuerdas de tus mentiras? ¿Te acuerdas de tu engaño? ¿Te acuerdas de tu pecado? Sino que nos va a amar constantemente. Él es admirable, su obra merece admiración. Y esto es otro sentido de la palabra admirable. Él merece toda admiración, todo asombro, maravilla. En Él deberíamos nosotros maravillarnos constantemente. Pero hemos perdido el asombro de Jesús. Hemos perdido el asombro de nuestra relación con Él. Ya no nos asombra, seguramente. Pasan cosas en nuestras vidas y sí, lo esperaba. Yo sabía que Dios lo iba a hacer, pero no nos asombramos. Pero Él merece todo asombro. El asombro, la admiración que Jesús merece, no es solo como cuando nos sorprendemos. Es una admiración que merece adoración. Si alguien realmente admira a Jesús, se volcará a Él en adoración. Y lo adoramos todo el tiempo, en espíritu y en verdad. ¿Cuántos adoran a Dios en lo más profundo de su corazón? Todos. Bueno, muéstreme esa adoración profunda en su espíritu por sus actos. Es diferente. Pero Él es admirable. Él merece nuestra admiración, pero merece nuestra adoración por medio de nuestras vidas, constantemente, todo el tiempo. Mi pregunta ¿es Jesús el centro de nuestra adoración? ¿Es Jesús el objeto de nuestra adoración? Mi vida, mis actos, si Él es mi admirable, deberían honrarle.
tristemente, caemos en ese error. Unos en la iglesia, otros en la casa, otros en el trabajo, otros en la carretera. Tenemos un montón de personalidades, fragmentados, uno aquí, otro allá. Pero eso puede suceder cuando perdemos el sentido de adoración de Dios. Cuando confundimos que la adoración va más allá que un canto, podemos fragmentar nuestra personalidad. Pero no adoramos a Dios cuando cantamos aquí, lo adoramos cuando vivimos para Él. Entonces somos uno solo. Él es admirable, merece nuestra adoración, Él mismo es admirable. Pero ¿qué más dice Isaías? Consejero, Él guía nuestras vidas. Jesús es la persona más apropiada para guiar nuestras vidas. Él debería ser el recurso inmediato que todo creyente debería tener a la hora de consejo. Él debería ser esa persona. Pero a veces vamos a Google, a Siri, a Alexa, a YouTube. Vamos a un montón, ChatGPT y lo que sea. ChatGPT, dime cómo vive un cristiano un lunes. Y es, bueno, no sé, no he hecho el ejercicio. Es capaz de que sale ahí todo lo que usted debería hacer un lunes. Pero, ¿qué es lo que quiere Dios para ti hoy? Hoy, solo hoy. Porque a veces preguntamos, Dios, ¿qué quieres tú en mi vida? Como que Dios nos muestre un plan global. Pero ¿qué Dios quiere para ti hoy? ¿Qué quiere para ti hoy, esta tarde, esta mañana? No sé. Es algo personal e intransferible, como dice el documento de identidad. Es tu responsabilidad. No te pierdes de eso. No sé cómo está aquí, pero en Colombia está subiendo de una forma súper acelerada el índice de ansiedad, de angustia, de depresión, pensamientos y actitudes suicidas. Y lo curioso de esto es que el índice sube aceleradamente en personas creyentes. Como pastor, creo que en este último año he tenido consejerías que tienen que ver con ese tema como nunca. Ansiedad, depresión. Y las pregunta, pastor, ¿puedo medicarme? ¿Puedo no? ¿Qué hago? Y los llevo a la palabra, los llevo a la palabra, los llevo a la palabra. Algunos han superado eso sin necesidad de medicamento, porque se han dado cuenta que Jesús es nuestra paz. Han ido a la palabra a tratar sus asuntos con la palabra. Y a veces el medicamento y todas estas cosas, que en algunos casos debe ser útil, se vuelve como una vía o una estrategia para huir de nuestras responsabilidades diarias. Entonces, hay personas que no quieren enfrentar el día a día sus responsabilidades. ¿Y cuál es la excusa? Estoy deprimido. Y no se levantan. Conozco personas que han durado 2 semanas, que yo conozca, en su cama sin hacer nada, porque no pueden, más bien no quieren salir de ahí. Pero olvidan que Jesús nos da un propósito. Olvidan que Él es nuestro consejero y que a pesar de cómo somos, a pesar de lo que hayamos vivido, nos quiere usar, nos ha dado vida. Él no va a ir al cielo a decir en la puerta cuando todos estén llegando, los deprimidos, no, por favor, allá ese salón, a los camarotes que están ahí. No, decirlo ahí, no hay llanto por tristeza, hay gozo, alegría. Y deberíamos pensar en esa esperanza, pero vivirla desde aquí de la tierra, aquí y ahora. Ahora, siguiendo más adelante, dice que Jesús no solo es consejero, pero dice es Dios fuerte. La frase sugiere lo siguiente: Él, ese niño que iba a venir en medio de nosotros, en medio de Israel, ¿es el guerrero por excelencia o es un héroe divino? Es decir, sus actos no hay nadie que los pueda igualar. Él es Dios fuerte. Este es uno de los aspectos que he meditado en las últimas semanas y que he vivido en el transcurso de mi vida. Algunos conocen parte de mi testimonio, saben de dónde Dios me ha traído, pero en las últimas semanas he podido ver eso en vivo y en directo, a tal punto que
casi se vuelve una excusa para mí no poder estar aquí hoy. Pero Dios fuerte, el Mesías, ha estado conmigo, con mi familia, y lo he podido vivir de primera mano. Quiero mostrarte un par de imágenes. Si nos pueden regalar. La otra foto, si la pueden mostrar. 14 toneladas aproximadamente hay en ese bus. Imagínate ese bus a 60 kilómetros por hora. ¿Qué podría sucederle a alguien que sea arrollado por 14 toneladas a 60 kilómetros por hora? ¿Qué esperaríamos de esa persona? Puede ser caer casi de 8 o 10 pisos al pavimento. Pero resulta que Dios fuerte protegió a mi hijo el 28 de noviembre, hace un par de semanas. Fue arrollado por este bus. Los médicos están asombrados, así como yo. La ciencia tiene unos dictámenes. Nosotros sabemos quién lo hizo. El vidrio roto en ese bus lo causó la cabeza de mi hijo. En ese momento estamos orando por él. De ese accidente, su riñón izquierdo está sin función en este momento. Sin embargo, aunque parece trágico para nosotros, 14 toneladas a 60 kilómetros por hora, creo que hubiera sido otra historia si Dios fuerte no hubiera estado ahí. Cuando veo ese parabrisas roto, una de las imágenes que tengo en mi mente de Dios fuerte, usando mi imaginación, es que puso su dedo, la puntica de su dedo ahí seguramente, y permitió que mi hijo recibiera un duro golpe, pero no como debería haber sido. El guarda de tránsito que atendió el caso dice que de 9 casos de esos, de 10 casos de esos, 9 mueren. Yo le decía a él, ahí hay uno. El pequeño porcentaje de sobrevivientes está ahí, yo lo tengo ahí. Y no es porque él tenga una contextura fuerte. Algunos que conocen a mi hijo Diego, Pati es menudito, es delgado. Se cae y se troncha un pie seguro. Pero Dios pudo con eso. Dios fuerte. Ahora, ese es mi caso. Y lo estoy viviendo ahora. Mi hijo está en completo reposo en este momento y solo pedimos sus oraciones. A veces me preguntan, ¿y cómo está tu hijo? Y se lo imaginan con tubos, un montón de cosas. Le digo, no tiene nada de eso, pero tiene que estar quieto hasta que su cuerpo internamente desinflame, porque todos sus órganos absorbieron el impacto. Y creo que Dios estuvo ahí, no hay otra explicación. Ahora, seguramente usted ha atribuido a momentos donde Dios lo ha librado de un mal al azar, a la suerte, a su pericia o a su habilidad. Pero es Dios fuerte quien estuvo ahí. Dios fuerte. Quiero leerles 2 textos. Salmo 145, versos 18 y 19. Creo que mi emblema. Ese texto me ha animado desde hace muchísimos años. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Jehová está a nuestro lado. Un niño nos es dado, es Dios mismo. Jesús está a nuestro lado. Tan grande, tan poderoso que el universo no lo puede contener, pero tan cerca como jamás lo imaginamos. Más cerca que nuestra propia respiración, más cerca que los latidos de nuestro corazón. Pero ¿saben qué es lo trágico? Que nosotros lo ignoramos. Nosotros lo ignoramos. Jesús es Dios fuerte. Que nosotros aprendamos a depender, a acudir a Él. En nuestros países latinos, muchos creyentes tienen agüeros,
cintillas, plantas, un tipo de vestimenta y color para la suerte, que le vaya bien. No necesitamos nada de eso. Dios fuerte es tu Dios, es mi Dios. A Él debemos ir. Isaías dice, Isaías capítulo 43, si lo puedes buscar o marcar ahí, del verso 1 al 4, dice lo siguiente: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo me iré. No dice ahí. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Tienes temor en este momento de algo? ¿Hay una decisión que estás esperando? ¿Hay un fallo que estás esperando? ¿Hay alguien que te está amenazando, atormentando? ¿Hay alguien que te puede defender? Es Jesús. En Él está nuestra paz. Él es la esperanza que todos necesitamos. Él es nuestra esperanza. Allá afuera hay gente buscando esperanza a través de muchas cosas. Nosotros tenemos el mensaje. Debemos llevar a esas personas ese mensaje de la cruz de Jesucristo. Si Jesús es nuestro poderoso Dios, ¿a quién podríamos temer? ¿Tienes temor de no depender más de alguna medicina, de alguna amistad, de algún empleo tóxico tal vez? El Dios fuerte está contigo. Si Él, ojo con esto, no quiero ser irresponsable, si Él te está llevando por un camino del cual tú solo ves el primer paso, de ahí para allá como un pasillo sin luz, está todo oscuro pero solo está la primer lucecita encendida, no importa, entra por ahí, porque Él va a estar contigo. Él es Dios fuerte. Volviendo a Isaías, también dice: Padre eterno, Padre eterno. Y este aspecto me ha quebrantado lo que ustedes no se imaginan las últimas semanas. Padre eterno significa que Jesús mismo es la fuente y el autor de la vida. El autor de la eternidad es Dios, el yo soy. A Él nada le queda imposible, aparte de no mentir. Es imposible que Dios mienta. Si alguien le dice a ustedes, ¿hay algo imposible para Dios? Díganle, sí hay algo imposible para Dios. Que mienta. Nunca lo va a hacer. Siempre va a decir lo que es, pero siempre su poder está a nuestra disposición. Estaba en la clínica con mi hijo y los doctores comienzan a dar los dictámenes, su riñón no está funcionando, tuve que hacer una inversión con él, estar con él. Hice como papá todo lo que estuvo a mi alcance, contactos en las clínicas. Desafortunadamente por nuestro sistema de salud y corrupción, estaban haciendo algo casi que se llama el paseo de la muerte. Es decir, el SOAT o el seguro de la moto tiene un cupo, un límite económico. Lo llevaron a una clínica y en lugar de darle la atención que se merecía, estuvo en una camilla tirado ahí, una atención muy básica para el impacto y lo que él necesitaba, buscando consumir ese dinero. Y luego de ese dinero se lo llevan a otra clínica donde lo pueden atender, pero ya puede ser tarde, se llama paseo de la muerte. Estaba haciendo contactos, hablando, el doctor me dice, su hijo lo más probable es que pierda su riñón izquierdo. Le ofrecí de una mi riñón izquierdo, ofrecí todo lo que pude hacer, todo lo que estuvo a mi alcance como padre en
en mi economía, mis fuerzas, noches con Él, incluso mi ministerio lo cedí para estar con Él. Los ancianos se hicieron cargo y dije, todos mis recursos, fuerzas, energías van a estar con mi hijo. Me necesita aquí y ahora. Pero un momento donde nada salía bien por la negligencia médica. Y en ese momento el Señor me recuerda en Mateo capítulo 7, verso 11, donde dice que si ustedes siendo malos dan cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos os dará las cosas que necesitan, pero tienen que pedirlas? Yo decía a Dios, ¿cómo me puedes decir esto ahora? Que he dado todo lo que tengo por mi hijo. ¿Cómo puedes decir esto? ¿Por qué lo dices? Pero me sorprendió. Este estudio ya estaba en el formato, ya estaba organizándose para venir acá. Y si yo me recordaba, yo soy el Padre Eterno. Nada de lo que tú hagas por Él va a poder superar lo que yo poderosamente y milagrosamente puedo hacer si me lo pides. Y bajé la guardia, salí de urgencias por el pasillo y ese pasaje que estaba en mi mente se lo dije a mi esposa que estaba afuera angustiada. Dije, mira, Dios ha puesto en mi corazón este pasaje y es que estamos haciendo lo mejor por Él, yo estoy dando lo mejor por Él, pero Él puede dar lo que en realidad es más excelente, porque Él es nuestro Padre Eterno. Pueden creer que oramos, sacamos a nuestro hijo de esa clínica y lo han atendido hasta ahora como nunca en otra clínica. No hemos pagado un centavo y Dios ha hecho cosas maravillosas. Doctores que terminaron siendo conocidos de familiares míos lo han atendido, le han dicho, usted es sobrino de tal persona, así, venga que ella es amiga mía, mi hermana, una de mis hermanas mayores es doctora y el urólogo que estaba ahí, el especialista, lo atendió y dijo, ¿por qué no le han hecho esto o aquello? Y empezó a hacer movimientos que en mis fuerzas no pude haber hecho. Y el Señor me recordaba eso. Puedes ser fuerte, puedes dar lo mejor de ti, pero nada, incluso lo mejor de ti, puede superar lo que yo poderosamente y milagrosamente puedo hacer, porque yo soy el Padre Eterno. Ahora, no sé en qué usted está invirtiendo sus energías, sus fuerzas, incluso por un hijo. Nada de lo que usted haga por su hijo va a superar lo que Dios puede hacer por su hijo. No estoy diciendo que hay que ser diligentes, que no hay que ser diligentes. Claro, debemos ser diligentes, hacer la tarea, pero debemos decirle al Señor, tú eres el Padre Eterno. Tú puedes abrir esa puerta, tú puedes cerrar esa puerta, tú puedes sanar ese riñón. Y los doctores saben que si necesitan un donante ya tienen un primero, soy yo, y no dudaré en hacerlo. Pero Dios creó al hombre, puede restaurar su riñón. Y tengo la fe de eso, porque Él es el Padre Eterno. Ese es el Dios de lo imposible. Es Dios de lo imposible. ¿Qué miedo podríamos tener nosotros frente a un Dios como el nuestro? Ahora, ¿cómo vino nuestro Dios a la tierra? Por medio de un niño. Pero su obra ha evidenciado que es quien dijo ser. Su resurrección la afirma y nosotros no deberíamos tener temor. Deberíamos confiar en nuestro Dios. Por último dice en Isaías, volviendo ahí al verso 6, es príncipe de paz. Él puede hacer la paz entre Dios y el hombre. Puede proveer paz entre los hombres, pero puede darle paz al corazón del hombre. Tal vez usted tiene relaciones tranquilas con otras personas, pero usted está sucumbiendo en el miedo y la desesperación. Él puede darle paz a usted. Necesita paz. Para que usted experimente la verdadera paz, debe experimentar y conocer la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Dio a su Hijo en la cruz por su pecado. Usted no tiene que pagar por eso.
No tiene que pagar por la redención. Si usted lo experimenta a Él, va a experimentar una paz que nunca ha experimentado. Y si como creyente ha perdido su paz, paz práctica, paz para el día a día por las situaciones, la palabra dice que nuestras oraciones y ruegos deberían ir a Cristo y su paz, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros pensamientos y nuestros corazones en Él. Si no sabes qué hacer, si estás como loco, desesperado ante una decisión, ve al príncipe de paz y Él te va a ayudar. ¿Cuál es uno de los factores que nos impide ir al príncipe de paz? Porque no queremos escuchar seguro lo que ya sabemos que debemos hacer. Y creemos que el príncipe de paz es nuestro cómplice de paz. Y no es lo mismo. Él nos va a decir cosas certeras, pero son verdad. Y si las seguimos, tendremos una paz inigualable. Para terminar, en el verso 7, lo voy a resumir brevemente. Su imperio, su reinado no va a tener límite. Va a trascender lo terrenal. Él va a reinar por siempre, para siempre, porque es Dios y porque Dios Padre lo ha prometido y lo va a cumplir. Quiero hacer un par de preguntas. ¿Estás buscando a Jesús como tu consejero? ¿O cómo lo buscas? ¿Para qué buscas a Jesús? ¿Estás buscando a Jesús como tu consejero personal? ¿Jesús es tu Dios fuerte? ¿Confías en Él? ¿O todavía no confías en Él? Jesús es tu Salvador, tu Rey. Medita en eso. Jesús es la esperanza que todos necesitan. Amado Dios, gracias por este tiempo, Señor, por tu palabra. Queremos colocar en tus manos nuestras vidas, aunque en tus manos están, Señor. Pero queremos rogarte, Dios, para que nos guíes, para que nos hables, para que quebrantes, Señor, cuando sea necesario nuestro orgullo y podamos humildemente postrarnos, pero vivir en pos de ti, Dios. Perdónanos cuando nuestra esperanza está puesta en cualquier otra persona, cosa o actividad en lugar de ti, el ser más maravilloso de toda la existencia. Padre, si hemos dudado de cómo vas a obrar, como tú eres el más sabio, el Dios de lo imposible, ayúdanos. Si hay alguien aquí y ahora, Dios, pensando que tú no puedes dar esa oportunidad, abrir esa puerta, muéstrale que tú eres el que todo lo puede, si es tu voluntad. Porque tú abres y nadie cierra, pero cierras puertas y nadie abre. Si estás batallando, tratando de forzar una puerta, no lo hagas más. Ve a Dios humildemente y acepta su voluntad. Pero si Dios ha abierto una puerta, no intentes cerrarla. Ríndete, camina ahí en pos de ella hasta el máximo donde Dios te permita, en su voluntad. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.